El 10 de diciembre, desde la asunción de Javier Milei, el gobierno se empeña en afectar, todos los logros que se han conseguido durante todos estos años, ¿no? Me refiero a las necesidades individuales y sociales. El gobierno viene a afectar ese escenario. Vamos a presentar a Alejandro Barrios, que es economista, y también está Nora Berlín, que es psicoanalista. Nora, comienzo por vos, ¿no? Si uno describe el actual escenario, nos encontramos con pérdida de poder adquisitivo, también nos encontramos con quiebres de empresas, despidos masivos, aumentos exorbitantes de precios. ¿Cómo afecta en lo personal y en lo familiar a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor, ¿no? Gobierna la derecha y vamos a hablar del impacto que tiene esto en la salud mental. Sí. Hola, gracias. Buen día. Hay una dimensión que no está muy trabajada, pero hay que trabajarla, que es la relación entre el Estado y la angustia. Es decir, cuando uno dice Estado, hay que definir qué está diciendo, ¿no? Porque hay un Estado que facilita el capital financiero y hay otro Estado que limita el libre mercado, ¿no? Que regula, que protege. Entonces, en este momento nosotros sabemos que gobierna el anarcocapitalismo, que definido por ellos mismos es libre mercado, libertad absoluta. Entonces hay un retiro del Estado protector. Y esto genera, vamos a decir, limita los derechos, genera una situación amenazante para la subjetividad. Entonces yo te diría que estamos en presencia de una epidemia de angustia social. Qué fuerte lo que decís. Estamos ante un gobierno de derecha que probablemente quiera desarticular o eliminar los grupos de referencia o de pertenencia. Ahí voy a lo que son los colectivos sociales. Quieren eliminar sindicatos, quieren eliminar artistas, quieren eliminar mujeres que pertenecieron a la agrupación o pertenecen a Ni Una Menos. Van en ese camino, ¿no? Pero yo te quiero decir una cosa. Vos me podés decir cómo epidemia social. Si la epidemia refiere a enfermedades y la angustia no es una enfermedad. Es cierto, la angustia no es una enfermedad, es un afecto que se define por la indefensión y el desamparo. Entonces, si vos estás socialmente, porque hay una angustia social y una angustia del sujeto, si vos estás socialmente en situación de desorden de la vida cotidiana, como vos decís, si no perteneces a un colectivo, y el mismo desorden intrafamiliar o en tu propia vida, que no podés llegar a fin de mes, que no podés comprar los remedios, que no podés viajar, que no podés cargar la SUBE, que no... Es decir, se desorganiza toda la vida, todos los pilares que a uno lo sostienen como sujeto, ¿se entiende? Entonces, hay un estado de desamparo, y el desamparo y la indefensión, eso es el afecto de angustia. ¿Y sabes cuál es el problema? No que uno está triste, sino que la angustia es un afecto que toma el cuerpo y la gente se enferma. Vos hablas de la angustia, después vamos a hablar del miedo. Dale. ¿Qué recursos tenemos los seres humanos, o si poseemos recursos frente al miedo, ¿no? Porque también hay mucha gente con miedo hoy a perder su trabajo, a no poder comprar comida, a ir a una manifestación y que te repriman, pero ahora lo hablamos. Dale. Alejandro, se conoció el número de inflación el viernes, 11%, pero el gobierno sigue celebrando estos supuestos numerazos. Mi pregunta es esta: con el nivel de recesión que hay, de parate de la economía, ¿la inflación no debería ser menor? En términos de su marco teórico, sí, ¿no? Ellos suponen, según su marco teórico, que cuando cae la demanda de X mercancía, el precio de esa mercancía, el precio de mercado de esa mercancía debería bajar. En términos de los marcos teóricos heterodoxos, por decir algo, nosotros anticipábamos que la variación de precio no se iba a detener hasta que no se trasladara todo ese 118% que se devaluó en diciembre al resto de los precios de la economía. Lo que está pasando es que si uno mira la variación de precios desde diciembre a marzo, ya estamos en 92%, 90,2%. Quiere decir que faltan unos meses más
para que el total de la devaluación de diciembre que decidió Javier Milei se traslade al resto de los precios de la economía. Y al interior de ese universo de precios hay movimientos escandalosos, ¿no? Como pueden ser los servicios que hasta noviembre se estaban regulados, porque esto del Estado protector, el Estado protege también regulando precios, ¿no? Dándole un marco de estabilidad a una planificación familiar. Voy a gastar tanto en salud, voy a gastar tanto en servicios, voy a gastar tanto en alimentos. Entonces, un trabajador que tiene ingresos relativamente estables puede planificar su vida familiar. Claro, lo que está pasando es también, que me gustaría conversarlo con vos, Alejandro, están pisando el salario de los trabajadores, no permiten la homologación de 2 dígitos de paritarias, pero también reponen impuestos a las ganancias. Otro de las políticas del gobierno es permitir que aumenten los oligopolios lo que quieran, ¿no? Sí, por eso, porque ellos tienen como ancla para este proceso de baja de la inflación, que no quiere decir baja de precio. La inflación puede bajar con aumentos de precio fuertes. De hecho, este 11, si uno mira el índice, no la variación del índice, si uno mira el índice se sigue creciendo, el índice de precio al consumidor. Y al interior de ese índice, los valores absolutos de lo que compran las personas en los almacenes, en los supermercados, está aumentando todo el tiempo. Claro. Aumenta menos que en febrero, aumenta menos que en enero, aumenta menos que en diciembre, pero sigue aumentando. El problema es que ellos han elegido como ancla para morigerar esa suba de precios 2 cosas, el dólar y los salarios. Entonces, esta devaluación de diciembre, 118, si ya llevamos 90,2, se explica por qué el FMI y por qué los exportadores le están pidiendo una nueva devaluación a la Argentina, al gobierno nacional, y por qué nosotros creemos que esta baja relativa de la inflación en marzo es posible que se detenga, porque si vamos a un nuevo proceso devaluatorio por esta movilidad de precios tan importante en enero, febrero y marzo, bueno, en Argentina, cada vez que se toca el tipo de cambio, los precios se vuelven a disparar. Entonces, este optimismo, este festejo del gobierno nacional no tiene ningún anclaje en la economía real. Bueno, ante la brutalidad del ajuste, como decía ayer, como manifestaba yo ayer, sin anestesia, Nora, vamos a hablar de ciertos sectores de la sociedad que la están pasando muy mal. Pero acá traigamos la palabra miedo, ese sentimiento. ¿Poseemos los seres humanos herramientas frente al miedo? Sí. A ver, el miedo tiene que ver frente a algo, ¿no es cierto? Señala un peligro el miedo. ¿Cuál es el peligro? Y quedar a la intemperie, quedar como hablábamos recién con Alejandro antes de entrar, quedar ahí en la indefensión. ¿Qué hace una persona, un trabajador, que lo despiden? Porque hay una situación de despido generalizado, de amenaza. Entonces, te diría que es la peor situación a nivel subjetivo, en el sentido de que hay angustia, hay miedo, hay duelos, porque perdiste la vida normal, lo que te sostenía en la vida, ¿no? Es decir, el asado, el cálculo de llegar a fin de mes, todo eso se perdió. Hay una situación de angustia, miedo, amenaza, duelos, ¿no? A veces comparan esta situación con el nazismo, y yo te diría, es peor. Es peor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En un sentido es peor, porque en el nazismo la gente se sentía amada por el líder. Amada por el líder. Había un peligro externo concentrado, ¿no? Que era el judío. Ahora hay tal situación de indefensión, de desprotección, ¿no? Donde tu presidente no te protege, no te quiere, te desprecia, te injuria, ¿no? Te odia. Entonces, y no hay un sector que, como decís, los judíos en el nazismo, está desparramado, va hacia los maestros, los políticos, los artistas, los científicos. Entonces, es una situación muy... Bueno, por eso Alejandro, más temprano que tarde, ese apoyo que hoy existe hacia Javier Milei se va a disolver. ¿Vos qué crees? Porque ya está impactando, hablan de un punto de inflexión en el mes de mayo,
donde las familias van a tener las facturas de los servicios sobre la mesa. Y ahí la cosa va a cambiar. Sí, también se decía que era en marzo con los aumentos de precio, que si la inflación fue 11, en educación fue 50, como que se están corriendo los meses. Y en Argentina, cada vez que se produjo un hartazgo con algún gobierno en particular, fue por el faltante de dólares, ¿no? Que obliga a determinadas políticas mucho más duras desde lo financiero de lo que están siendo en la economía real. Vos recién estaban entrevistando a un representante gremial de las pymes, y él estaba de alguna manera dando un marco de la situación. Esa situación se va a agravar seriamente en el segundo trimestre. No va a haber rebote en B. Para nada es eso, va a ser una L en el mejor de los casos. Va a haber un declive y en ese declive, en el punto mínimo del declive, se va a mantener una estabilidad en ese nivel de condiciones de vida. El gobierno te habla de una B corta, de una recuperación, después de haber caído a lo más profundo. Claro, pero no va a haber rebote después de mayo, que como vos decís, en mayo viene como el dato final, supuestamente, de a cuánto van a estar los servicios, y supuestamente ahí el resto de los precios también se va a acomodar, y que después viene un rebote, dice el gobierno nacional. Ahora, no hay ninguna señal de que eso se produzca, porque el 70% del PBI es consumo de los privados en el mercado interno. ¿Por qué aumentaría el consumo de los hogares? Y como está diciendo Nora, estás diciendo vos, los ingresos de los hogares no solo que no se van a aumentar, sino que en el mejor de los casos se van a mantener estables o van a caer. ¿Cuál sería el motor de crecimiento de la economía? Bueno, no está la demanda interna, posiblemente la demanda externa. En este contexto internacional, ¿en serio hay quien cree que va a aumentar fuertemente las exportaciones? En el supuesto caso de que aumenten las exportaciones, ¿de qué sectores? Minería, energía y algo de agroindustria. ¿Ese nivel de mayor actividad de esos tres sectores va a repercutir en el mercado de trabajo? No, porque esos tres sectores son los que menos demandan trabajadores de todos los sectores del PBI. No hay ninguna posibilidad, Salónia, de que se produzca la B corta en el 2024. Nora, me hablaban el otro día de el individualismo exacerbado por la derecha, que esto podría generar un autismo social. ¿Qué consecuencias esto trae en las personas? Sí. Mira, yo lo que estaba escuchando atentamente lo que planteaba Alejandro, y la verdad es que en esta situación subjetiva, porque lo mío es la subjetividad, entonces en este caos subjetivo, este desorden social en el plano de la afectividad y la angustia y todo el desamparo, lo más responsable es que los representantes de la política salgan a amparar. Es decir, hay que poner el cuerpo y hay que dar algún tipo de seguridad, porque hay... Alejandro plantea que hay una situación que está socialmente en ebullición, ¿no? En el plano económico. Entonces, y si vos no salís a contener con el cuerpo, ¿no? Los políticos, si están jugando con los egos y con las internas y las roscas, estamos complicados. Yo te quiero decir algo, que nosotros con la Asociación de Psicólogos estamos planteando un dispositivo en esta urgencia, en esta gravedad social que vemos y esta angustia generalizada, porque la angustia lleva a la enfermedad del cuerpo. Esa es la característica que tiene el afecto de angustia. Entonces, si no salimos a amparar, estamos muy complicados. Es decir, entonces armamos un dispositivo con la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Qué bueno. Sí, que es completamente ad honorem, por supuesto, de articulación con los gremios, porque los gremios son trabajadores, están demonizados, que corrupción, qué sé yo, son nuestros vecinos, nuestros hermanos, entonces están pasando por una situación en los distintos gremios realmente complicada, de mucha angustia, ¿no? De mucha desesperación. Entonces armamos un dispositivo de talleres para contener la angustia, y yo creo que desde la Asociación de Psicólogos, ese trabajo los políticos responsables tienen que, no en relación a la angustia, ¿no? Sino en relación a la contención, para
porque como plantea Alejandro, hay un caos social en ebullición, si sos responsable tenés que salir a poner el cuerpo como político. Y nosotros tenemos un presidente que sigue abriendo ¿no? lugares de descomposición, en el sentido de ahora se arma una comisión de crisis para la guerra. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Un presidente que radicaliza su punto de vista. Exactamente. Bueno, muy interesante. Gracias. Compartimos con un economista y una psicoanalista. Gracias por... Tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Y además se conocen. La hija de ella fue alumna mía del Carlos Pellegrini. Mira. Le mandamos un beso. Ahí está. Agustina. Y Agustina lo quería muchísimo, Alejandro. Mira, buen profesor. Gracias, Alejandro. Gracias, Nora. Bueno.